todo negro, pelo recio, con rubia se ha de casar. Con rubia se ha de casar, para que vengan los hijos como plumas de pavo real. Los equipos de directo y los equipos de estudio han sufrido también una evolución a lo largo de la historia, igual que todo en esta vida. Te voy a contar, desde mi experiencia, cómo he vivido estos cambios tecnológicos. Este es el canal de la Agencia Cultural Limen Artis, donde Héctor y Julio te contamos nuestras experiencias vividas en nuestra agencia, la Agencia Cultural Limen Artis. Yo recuerdo el primer equipo de sonido que tuvimos, éramos críos, teníamos 14, 15 años y nos dio por montar un grupo de verbenas, hacíamos versiones. Y bueno, en ese grupo había batería, bajo, guitarra y teclado, si no recuerdo mal, y voz, claro, había voces. Y para poder ir a tocar, pues claro, primero íbamos a garitos que ya tenían un pequeño equipo, que era muy básico, pero luego ya decidimos dar el salto y comprarnos nuestro primer equipo de sonido. Nuestro primer equipo de sonido, te estoy hablando de los años 80, claro, eran 2 cajas que tenían, si no recuerdo mal, 6 u 8 conos, o sea, altavoces cada caja, y creo recordar que los altavoces eran de 8 pulgadas, o sea, no llegaban a 10 pulgadas. Llevábamos una caja por cada lado. Nos compramos una mesa de sonido Music Sound, tenía, si no recuerdo mal, 8 canales, 2 etapas de sonido de 400 vatios, y la mesa simplemente tenía los 8 canales, el máster, un control de ganancia, que es con lo que regulamos la entrada del sonido, de la señal, graves, medios, agudos, y una reverb que era de muelles, que si tú pegabas en la mesa, que eran las reverbs analógicas, sonaban los muelles, que el sonido pasaba por los muelles y producía una resonancia. Por eso se llaman reverbs de muelles. Y entonces podías ajustar una pequeña reverb de muelles. Y diréis, hombre, ¿y cómo lo hacíais con todos los músicos que había con 8 canales? Pues un canal era para el teclado, 2 canales eran para las voces y el resto de canales eran para la batería, porque la guitarra o las guitarras y el bajo salían directos por su amplificador. Y con esto yo te puedo decir que nosotros tocábamos en locales, en pueblos, claro, porque tocabas verbenas en pueblos y tocabas en locales bastante grandes. Luego ya, cuando mejoramos y ganamos dinero, pues en un pueblo hicimos un trueque y nos pagaron fabricándonos unas cajas de subgraves para complementar, porque claro, íbamos muy cojos de graves, y entonces ya ampliamos el equipo y claro, tuvimos que ampliar con otra etapa de potencia. Pero yo lo que quiero hacerte hincapié es en que veas que con una mesa de 8 canales y 400 vatios por canal podías salir a tocar. Luego llevábamos 2 parrillitas de focos, que no recuerdo si eran 4 focos por cada lado, que les ponías gelatina de color y nosotros los dejábamos fijos todo el rato y ya está. Bueno, claro, hoy en día alguien que empieza pues también tiene la posibilidad y empiezan con cosas muy básicas, pero ya el gran salto a la era digital, claro, en lugar de una mesita como la que teníamos nosotros, que de hecho valía un dineral, en aquella época era mucho dinero, pues claro, ya puedes empezar con una mesa digital que, aunque sea de 12 canales o de 16, cuesta muchísimo menos de lo que costaban entonces los equipos electrónicos, porque entonces la electrónica era muy cara y te da muchísimas más posibilidades. Lo mismo, en lugar de las etapas puedes comprarte 2 cajas autoamplificadas de 1000 vatios cada una. No te va a dar la misma potencia, pero con 2 cajas autoamplificadas y un subgraves ya tienes un equipo bastante decente para poder hacer muchas cosas en salas y en pequeños garitos, en pequeños locales. Claro, te sorprenderá que no haya hablado de monitores. Nosotros no llevábamos monitores, aunque tocaras en una nave un poco grande, y claro, te comías, y lo digo así, te comías todo el rebote del sonido, pero no había posibilidad de monitores.
¿Cómo lo hacíamos? Pues era otra forma de trabajo, porque sí que éramos todos muy conscientes que tenías que saber muy bien lo que tú interpretabas y saber escuchar a los demás para poder seguir. Entonces, claro, teníamos muy claro lo que nos marcaba la batería. Claro, el amplificador de la guitarra y el bajo los ponías estratégicamente para que te sirvieran de referencia. Las voces, pues claro, ellos oían lo de fuera, pero claro, tenías que practicar para poder cantar y afinar bien, aunque no te oyeras, porque ya te digo, en muchos casos lo que oías era más el rebote que te llegaba con el retardo que eso suponía y el conflicto que te podía generar en el escenario, por lo tanto tenías que estar muy atento. Claro, luego ya cuando y tocabas en pequeñas salas o en otros sitios, pues ya sí que empezabas a ponerte, aunque fuera un par de monitores a modo de Seyfield que se dice, que te dan una mezcla general para poder tener esa referencia de todos. Pero lo de los monitores nosotros, yo lo voy a decir así, hasta que no fui mayor no los utilizamos. Por lo tanto, pues imagínate el equipo que te he descrito, sin monitores, lo bien que nos lo podíamos pasar. Era otra época, pero era a lo que podías aspirar. Por eso te digo que hoy en día con un poquito más completas y puedes tener un equipo bastante digno para salir a tocar y defenderte. Suscríbete a nuestro canal de Illuminati. Luego ya finales de los 80, principios de los 90 dimos el salto, pues tocaba en un grupo que hacíamos temas propios y demás, y entonces ahí sí que ya hubo un salto de equipos de sonido a los que podías aspirar, que no digo que antes no existieran, pero claro, para nosotros eran inaccesibles, entre otras cosas porque a los sitios donde ibas a tocar no se podían pagar según qué equipos. Mira por ahí y puedes ver cómo empezaron tocando los Beatles en según qué salas y según qué grupos, qué material llevaban en la época de los 60, 70, incluso 80, y verás lo que había incluso en grandes formaciones. Entonces, en los años 90 ya también fue una época en la que empezó la era digital. Finales de los 80, principios de los 90, esto supuso un gran cambio, sobre todo en lo que eran los equipos base, porque claro, las mesas analógicas se han seguido utilizando muchos años, pero donde antes tenías una mesa para hacer un concierto grande, la mesa era muy grande, hoy en día con una mesa digital puedes hacer muchísimas cosas y te ocupa muchísimo menos espacio, lo puedes llevar programado, memorizadas muchas cosas y te simplifica bastante el tema, ¿vale? Igual que los procesadores, igual que los efectos. Pero a lo que voy, en los 90 ya podías aspirar, o pues nosotros podíamos aspirar a equipos mejores y ya te permitías el alquilar un equipo. Por lo tanto ya no tenías que montarlo tú, te lo montaban, venían técnicos de sonido, un técnico de sonido, incluso llevabas un técnico de luces que te iba cambiando las luces en cada tema. Esto ya te sonará más a lo que hay ahora, pero si tú vas a ver a según qué salas, según qué grupos, te darás cuenta que hay ciertas cosas que no se pueden hacer y sin embargo no nos las planteamos ni cuestionamos. ¿Por qué? Porque cada equipo va acorde a cada espacio, pero claro, antes había menos salto. ¿Por qué? Porque la electrónica que se utilizaba era más limitada. Entonces, pues lo que te digo, con los equipos pues ya tenías tu propio monitor, cada músico teníamos nuestro monitor con nuestra mezcla independiente, aparte te ponían los Seyfield para que pudieras oír una mezcla general, pues eso, el técnico de luces se curraba que cada tema tuviera una iluminación diferente para dar más rollo, para que acompañara. Claro, en un tema rápido pues jugaba más con las luces, ponía luces más vivas, en un tema lento las luces eran más suavecitas, más tal. Bueno, fue también otro salto. A partir de ahí también los grandes empezaron a utilizar grandes paneles de luces y ya luego el gran salto fueron las pantallas de proyección y las pantallas LED como traseras para darlos el toque final a los grandes espectáculos. Digo a los grandes, pero a ver, y lo digo con todo el respeto, ¿cuántas orquestas habéis visto que llevan ya su pantalla de LED durante los años 2000, 2010, más 2010, su pantalla de LED
y proyectan y juegan con eso y con las luces. Luego llega la era de las luces LED, con lo cual pues en lugar de tener que llevar un montón de focos, cada uno de un color, pues ahora puedes llevar 16 focos, y como puedes cambiar el color, puedes cambiar la intensidad y puedes cambiar todo, pues es como si llevaras, pues lo voy a decir así, 10 veces más focos de los que en realidad llevas. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, el salto tecnológico y la evolución de los equipos ha llevado a esto, a poder simplificar, y tú hoy en día puedes poner delante 8 focos y detrás, para complementar, otros 10, 12 focos, y jugando con esto pues podría ser el equivalente a llevar pues eso, 64 o 100 focos de los que tenías que llevar antes, porque cada foco no podías cambiar de color, se le ponía una gelatina delante, que eso daba el color, y después de las horas se quemaba, se chamuscaba la gelatina con el calor de los focos de las bombillas, que incluso a veces estabas tocando y ibas ¡pah! Y era una bombilla que había explotado. Igual que las bombillas de casa antes eran de filamento, luego pasamos a las de bajo consumo y luego hemos pasado a las LED, pues aquí era lo mismo. O sea, hubo una evolución, y esa evolución nos llevó a lo que hay hoy en día, y aparecieron las cabezas móviles. Bueno, se complementaban mejor todos los equipos, te daban y te dan la posibilidad de ofrecer unos espectáculos más completos a estos niveles. Para mí la gran evolución y el gran punto de inflexión fue el salto a la era digital. Y lo mismo que me pasó con los teclados, que ya cuando llegó la informática, para mí fue una gran revolución. La era digital lo fue, pero con la informática ya, tanto en directo como en el estudio o en casa, podías hacer más cosas. En los equipos de sonido pasó exactamente lo mismo. Ahora también, si te fijas, los amplificadores de guitarra, los grandes guitarristas siguen buscando en muchos casos el amplificador tradicional de válvulas, con el cabezal de válvulas, con el cono y demás. Claro, la era digital, ¿qué trae? Que yo puedo tener un procesador que simula ese amplificador. El guitarrista prefiere tener, el guitarrista es un poco bueno, prefiere tener el amplificador original que no uno que simula. Claro, si yo toco diferentes estilos, si tengo el simulador, puedo simular que cambio de amplificador en cada tema. Claro, bueno, es el proceso, es la vida, y es lo que nos trae. Lo que te decía antes, si tú ves un concierto de los años 70, o incluso en la tele, tú puedes ver espectáculos o cuando salía un artista en la tele, y lo ves ahora, y el escenario no tiene nada que ver. O sea, es otro mundo, por la evolución tecnológica que hemos tenido. Y claro, el desarrollo, y también pues las modas y lo que el cambio social nos está trayendo. Bueno, pues muy bien, vamos a saber disfrutarlo, aprovecharlo, pero que esto no supla mis carencias, porque sí que hubo también una temporada en la que dio por vatios de sonido, vatios de luces, todo eran vatios, y al final, pues claro, eso enmascaraba ciertas carencias técnicas. Como hoy te estoy hablando de los equipos técnicos, pues la tecnología enmascaraba otras cosas, pero al final lo que vuelve es el buen uso de la tecnología para poder potenciar el espectáculo que yo trabajo y vendo, y ofrecer a mi público lo mejor que le puedo ofrecer. A mí me hace gracia, y seguro que a ti también, cuando, lo que te decía, veo en televisión según qué programas o según qué conciertos, y veo lo que se hace ahora y lo que se hacía entonces. Hay algunos programas que lo puedes ver en internet hoy en día, te metes, y si te paras a analizar un poquito te darás cuenta de el gran cambio tecnológico que ha habido, y la evolución y el desarrollo que esto nos ha traído a todos.